Muchísimas gracias a todos por estar aquí un sábado más. Además creo que hay fútbol, que es lo habitual en estos últimos sábados, y lo resulta y lo hace de ahora. Bueno, yo os presento el ponente de esta tarde, que es Daniel Martínez, creo que la mayoría ya lo conoceréis, es emprendedor de la tecnología y desarrollador de software y de aplicaciones de Internet, y desde 2016 es el partido de también algunos conceptos. Nos va a hablar sobre Bitcoin, que hace unos años está bastante de moda, y sobre todo, digamos, de la parte más ideológica o de las relaciones más ideológicas que puede tener Bitcoin. Te pregunto a Dani y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Bienvenidos. Vamos a hablar un poco de la revolución, de Bitcoin y criptomonedas y de cómo está cambiando y nuestra relación. Bien, voy a hacer una pequeña introducción así muy sencilla de lo que son bienes económicos, ¿no? La educación financiera que tenemos también en los institutos y demás, pues no es muy claro, no es inexistente. No interesa que sepamos mucho, ¿no?, sobre cómo funciona la economía. Bien, ¿qué es el bien económico? Bueno, el bien económico es algo que las personas valoran, algo que necesitan. La comida, por ejemplo, que se suele denominar bienes de consumo, aquellos bienes que consumen directamente. Y los pescadores, bienes de capital, bienes de equipo, pues los que usamos para conseguir esos bienes de consumo. Por ejemplo, a través del comercio, el comercio de humano, pues vemos que el comercio ha multiplicado mucho, de tal manera que los agentes económicos, las personas tienen acceso a la divisa. Tenemos a los pescadores que sacan los peces y el agricultor, pues, arroz. ¿De acuerdo? Porque, a través de la especialización, el agricultor es un buen agricultor, sacando arroz, y los pescadores sacan los peces y el agricultor sacan más arroz de lo que necesita y se sacan los peces de lo que necesita. Lo que da lugar a un intercambio y un comercio entre ellos. Por lo cual, aunque no pesquemos, pues tenemos arroz y pescado, pero que solo cultivamos arroz, pues tenemos arroz y pescado, ¿no? Bien, vamos a complicarlo un poco, vamos a hablar de bienes futuros, ¿vale? Esto sería un intercambio básico, o sea, son bienes físicos y bienes de consumo, un intercambio entre bienes de consumo directos físicos. Pero el precio se establece entre los agentes de tal manera que tantos kilos de arroz equivalen a tantos kilos de pescado en el acuerdo que llevan ellos, que es mutuamente por definición beneficioso para ambos. Ahora, en el comercio anterior o en el intercambio anterior es un intercambio puntual, pero obviamente pues necesitamos pescados continuamente y necesitamos arroz continuamente porque necesitamos comer continuamente. Entonces, hay un momento en que el pescador y el agricultor pues deciden tomar un acuerdo, ¿vale? O sea, cada mes yo te voy a entregar tantos peces, tú cada vez me vas a entregar tanto arroz, o vamos a fijar el precio, vamos a establecer un precio de intercambio entre estos dos. Entonces, aquí hablamos ya de bienes futuros, ¿de acuerdo? Entonces, estos pescados que hay aquí, que aún no han sido pescados, pero sí están comprometidos por el pescador a entregárselos a otro agente, al agricultor, a cambio de su producción futura de arroz. De tal manera, pues ya no necesitan hacer un intercambio puntual cada vez que quieren arroz o que quieren pescado, sino que obtienen un acuerdo de intercambio, una deuda, ¿no? O sea, tengo una deuda con el agricultor de entregarle tantos pescados al mes y él de entregarme tantos kilos. ¿Vale? Esos pescados y esos arroces que aún no han sido producidos, pero están comprometidos ya, es lo que llamamos bienes futuros.
Esto lo podemos identificar con una deuda o con una hipoteca, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son bienes futuros que no existen actualmente, pero que existirán y sobre los que hay un acuerdo de uso. Bien, obviamente al comercio de futuros, al comercio de esos peces futuros y esos arroces futuros, los llamamos contratos. Los contratos son aquellos acuerdos generalmente escritos o registrados públicamente entre los agentes económicos en que se comprometen pues, a ciertas acciones futuras, realmente, pues, al intercambio, obviamente si son transacciones económicas, pues al intercambio de bienes económicos. Bien, la moneda y el dinero. Bueno, llega un momento en el que las necesidades o el consumo, los deseos de consumo de los seres humanos a través de la prosperidad que están obteniendo, pues no se limitan obviamente solo a pescados o arroz, sino que empiezan a aparecer muchos más bienes y más excedencia en los mercados. Con lo cual surge una necesidad de tener algún bien económico común o algún mecanismo común, de tal manera que podamos intercambiar todos los demás bienes del mercado, todos los demás bienes que existen en el mercado por ese bien. Eso es lo que generalmente llamamos moneda o dinero. Aquí hay varios ejemplos, tenéis el oro, aunque un poco oscuro ahí, pero bueno, que es uno de los más antiguos y de las monedas más exitosas. Incluso hoy en día se sigue usando como reserva de valor, ya no tanto como medio de intercambio, pero sí, ahí, siglo tras siglo. Tenemos los cigarrillos, pues si no lo sabéis, es la moneda de las cárceles, ¿vale? Eso es lo que se usa en las cárceles como moneda de cambio por múltiples bienes. Y la sal, de donde viene la palabra salario, ¿vale? Que es en lo que pagaban los romanos, por eso se hablaba de salario. Que antes la sal, pues bueno, en la antigüedad era un bien económico escaso, hasta hoy, que ya no es escaso, sino que encima te lo ponen en todos lados. Pero bueno, para que veáis unos ejemplos de lo que son monedas y sobre todo monedas que no hayan salido del Estado, ¿no? O sea, antes de que el Estado se metiese al negocio financiero, pues la sociedad ya había creado sus propias monedas porque eran útiles. Pues con el dinero obviamente pues se crea la banca. La banca es ese agente económico que lo que hace es facilitar mediante créditos la interacción entre otros agentes económicos. ¿De acuerdo? Pues a lo mejor el pescadero necesita dinero para comprar más cañas porque cree que puede aumentar la producción, pero no dispone de ese capital. Pues tienes un intermediario que lo que hace es acumular dinero y gestionarla a través de deudas a través de deudas, tanto cobradas como adeudadas, pues gestiona lo que es la actividad financiera del mercado. Bien, vamos a otro agente económico más particular, que es el Estado, ¿no? El rey, el negocio del crimen. ¿Qué intercambia el Estado por bienes económicos? Pues intercambia agresión o latigazos, ¿no? O sea, finalmente el Estado pues no te ofrece algo a cambio, sino que directamente pues hoy en la modernidad pues te lo quita, pues antiguamente pues pasaban por las casas pues a robar pues lo que establecían, hasta que venía Robin Hood a devolverles ese dinero que el Estado injustamente les robaba, ¿no? Bien, el Estado actualmente lo que tenemos es un monopolio de banca central, ¿de acuerdo? La banca central es un invento relativamente reciente, es un invento del nefasto siglo XX, como todos los malos inventos que hemos tenido. Pero lo que hace el Estado es aliarse con la banca para controlar el mercado y para asegurar esos ingresos tanto para el propio Estado como para la banca, a través de la banca central. La banca central no es más que es un monopolio bancario. Desde aquí en Europa, el Banco Central Europeo es el que lleva la voz cantante y el que establece los precios del dinero monopolísticamente. O sea, desde un solo agente establece el tipo de interés, lo que se llama el tipo de interés
el tipo de interés de la moneda que fija el Banco Central Europeo. El interés, por así decirlo, es el precio, bueno, por así decirlo no. Cuando hablamos de interés hablamos del precio del dinero, sobre todo del dinero que usamos actualmente, que no es un dinero propiamente dicho, sino que es una moneda a crédito, ¿de acuerdo? A diferencia de hoy en día no intercambiamos oros, por ejemplo, no intercambiamos bienes físicos, nuestro dinero no es físico, sino que son notas de deuda del Banco Central. O sea, es un pagaré, nuestros euros son pagarés del Banco Central. O sea, significan que el Banco Central nos debe, si tenemos 10 euros en nuestro bolsillo, significa que el Banco Central nos debe 10 euros. ¿Qué son 10 euros? Pues lo que diga el Banco Central, que ese es el problema al final, ¿no? Porque es el Banco Central el que establece el tipo de interés, por lo tanto es el que emite el dinero y el que establece, como dicen los keynesianos, ¿no? la velocidad de emisión del dinero. La corrupción de la moneda. Nuestra moneda actualmente, los euros, los dólares, todo lo que es moneda llamada fiduciaria, ¿vale? Aunque no estoy de acuerdo con esa definición porque no es una... O sea, sí tiene... la moneda a crédito estatal que usamos hoy en día sí tiene un soporte, ¿de acuerdo? En bienes reales. No es, o sea, la gente no usa simplemente la moneda porque se fíe del Banco Central, sino porque tiene un valor real. El Banco Central, el Estado, tiene unos valores reales. ¿Cuáles son los valores en los que se soporta el dinero fiduciario, tanto el dólar como el euro? O sea, ¿qué valor da el Banco Central al sistema o la Reserva Federal al sistema para que la gente acepte ese dinero como valor? Pues solo hay que mirar los activos de los bancos centrales. ¿Qué activos tienen los bancos centrales? Los bonos del Tesoro. ¿Qué son los bonos del Tesoro? Son impuestos a futuro, ¿de acuerdo? O sea, cuando nosotros estamos usando euros, realmente lo que estamos, el valor intrínseco, ¿no? Por así decirlo, de esos euros, son los impuestos de nuestros vecinos. Con lo cual, estamos especulando, por así decirlo, con el dinero que ha robado el Estado, bueno, a nosotros y a nuestros vecinos. Por eso hablo de la corrupción de la moneda, porque obviamente la moneda ya no es algo que favorezca los contratos, sino que en poder del Estado pues, es algo que en muchos casos pues, entorpece los contratos y entorpece la economía en múltiples sentidos. Son futuros, ¿de acuerdo? Los euros que usamos, los dólares que usamos son futuros, ¿no? Bienes futuros. ¿Qué bienes futuros son esos? Pues los relativos a nuestra explotación. O sea, el Estado, cuando le prestan dinero, al Estado no solo le presta dinero el Banco Central, que al final son otros estados, sino le prestan dinero a empresas, le prestan dinero a otros bancos, etc. Pero ¿cómo saben esos? O sea, nadie da dinero a fondo perdido. ¿Qué interés van a sacar? ¿Cómo sabe ese banco o esa gran empresa que está prestando dinero al Estado que va a obtener un interés? ¿De dónde va a obtener un interés de ahí? Si no es por inflación. Pero claro, por inflación tampoco... Nadie presta dinero a Venezuela, por ejemplo. Porque es que si le prestas dinero a Venezuela, pues tu dinero no va a valer nada, porque en un mes van a imprimir 10 veces lo que les has prestado, con lo cual lo que les prestaste va a valer 10 veces menos. Ya te pueden ofrecer un interés del 20% o el 30%, que cuando tienes una inflación galopante mensual ¿en cuánto está? ¿Qué está en lo último? ¿En el millón? ¿Está ahí? El millón por ciento, bueno, el millón por ciento anual, pero probablemente estaremos ya en los 100.000% mensuales o así. Bien, y vamos a hablar un poco ya de Bitcoin, ¿no? Esto es la revolución de Bitcoin, o sea, Bitcoin, el surgimiento de Bitcoin hace ya 2008, sí, más de 10 años. Parece mucho tiempo, 10 años, ¿no? Han pasado muchas cosas en la historia de Bitcoin durante 10 años, pero es una tecnología no olvidemos que es una tecnología muy reciente. Y es una tecnología completamente disruptiva, porque si recordáis, en el anterior diagrama teníamos al Estado y al Banco Central en medio, ¿de acuerdo? Ahora podemos tener Bitcoin, ahora de hecho podemos tener Bitcoin y evitarnos todo el paso de bancos centrales y todo el dinero fiduciario estatal. Obviamente el mercado de Bitcoin no es el mercado del dólar. El mercado del dólar está capitalizado
en miles de veces más, circulan muchísimos más dólares y su capital es mucho mayor que el de Bitcoin. Pero sí que es la primera vez que se ofrece una alternativa a todo el entramado estatal. Bitcoin, bueno, ya lo sabéis, es anónimo, es transparente y es descentralizado. Es anónimo y transparente, lo cual es un poco contraintuitivo, ¿no? Porque ¿cómo puede ser algo anónimo cuando tú puedes ver todas las transacciones? ¿Sabéis? En Bitcoin tú puedes ver todas las transacciones que hace todo el mundo en todo momento a través de la blockchain. La blockchain es pública. Y sin embargo sí que hay maneras de asegurar que esas transacciones que hacemos que sean anónimas. O sea que el Estado pues no sepa, el Estado principalmente, ¿no? Porque es el mayor método en todo en estas cosas, pero bueno, que el Estado principalmente, sobre todo, ya no el Estado español, sino en el mundo hay muchos estados y mucho más crueles y más agresivos que el español. Y pues eso, procura que Bitcoin permite que la gente no necesite utilizar los recursos del Estado, o no necesite ya no los del Estado, sino ningún sistema centralizado para tanto guardar valor como para transmitir valor a cualquier otra persona en cualquier parte del globo, además. Tenemos aquí al Banco Central Europeo y a Christine Lagarde preocupados por Bitcoin. Bien, vamos a un poco de preguntas y respuestas. Como os he dicho, la moneda que usamos, los euros, los dólares, son monedas deuda. Es decir, representan una deuda, representan un pagaré del Banco Central. El Bitcoin y otras criptomonedas no son bienes futuros, o sea, no representan deudas, sino que es un bien presente o un servicio más bien presente, pero vamos, es un bien presente. O sea, no es algo que debamos cuando tenemos Bitcoins. A todos los efectos los tenemos físicamente como si tuviéramos esos gramos de oro. No dependemos de un tercero que nos lo deba o que tenga garantía de podernos devolver ese dinero. Y hace algunos años pues se duda que fuera una moneda, pero hoy por hoy está claro que, y con la adopción que tiene, que ya se puede considerar otra moneda global. Su cantidad es conocida con exactitud, al contrario que el oro. De hecho, en todo momento se sabe... Bueno, la cantidad emitida se conoce con exactitud, porque luego se pierden bitcoins también. Estoy seguro, bueno, no sé si habéis visto alguna noticia, pero hay... Sobre todo cuando creció mucho, no cuando llegó a los 20.000, pero cuando subió de 300 a 1.500 o así, sí que vi noticias de gente que había perdido las contraseñas, que tenía muchísimos bitcoins y demás, y de gente que no había perdido las contraseñas y que se habían comprado un piso y tal y demás. Pero claro, conocemos la cantidad que se ha emitido hasta ahora. Sabéis que hay un límite fuerte de Bitcoin, de 21 millones de Bitcoins que van a ser emitidas. Por cierto, nunca se llega a emitir 21 millones, nunca habrá 21 millones de Bitcoins, pero el algoritmo lo que hace es tender hacia esos 21 millones, dividiendo la cantidad, dividiendo el premio, ¿no? El premio que se da hoy por hoy, ahora lo explicaré más el tema de minado y demás, pero el premio que se da hoy por minar pues se va dividiendo cada cierto tiempo. Y de tal manera que tiende a los 21 millones, pero nunca se dejan de generar bitcoins, pero tiende a los 21 millones. Y limitada matemáticamente, o sea, el propio algoritmo limita esta cantidad. La utilidad, pues bueno, como he dicho, permite realizar transacciones financieras entre cualquier agente económico de forma confiable, segura, anónima y libre de parásitos no deseados. Bitcoin en sus 10 años de historia no ha tenido aún ni un solo... O sea, a nivel financiero, yo creo que no hay ningún banco que no haya tenido un error de transacción, que haya tenido que dar una vuelta porque ha hecho una transacción errónea a una persona que no era o porque no estaba en la contabilidad. Bitcoin jamás ha tenido un problema de estos. Todas las transacciones que ha hecho, de hecho, son transacciones que no se pueden echar para atrás por la propia tecnología, a diferencia que la de los bancos, por ejemplo, los bancos centrales, cuando hacemos una transferencia, pues se puede echar para atrás. Tú mismo la puedes echar para atrás antes de que llegue, pero el banco o el regulador o el Estado siempre puedes echarla para atrás, o para que no saques el dinero, o para que no... O sea, quiero decir, aunque tú hagas una transferencia bancaria que le tienes que dar un dinero a
a fulanito, el banco siempre te la puede echar para atrás, el regulador, el Estado. Sin embargo, si tú haces una transacción de Bitcoin, o sea, no hay... Los únicos que pueden echar esa transacción para atrás son los mineros y vamos, o sea, no hay... Los dineros, si les pagas su comisión, la comisión que tienen por hacer esa transacción, pues la van a hacer. Sobre todo porque si no la hacen ellos, la hará otro minero, o la podrás hacer tú incluso, haciéndote minero y poniéndola también. Su tecnología permite transacciones a cualquier parte del globo, desde cualquier dispositivo informático, en cuestión de minutos. Bueno, aquí hablo de minutos. Esta presentación es algo... Hay que actualizarlo un poco. Cuando estuvo a $20.000, las transacciones llegaron a durar varias horas, creo que lo máximo que duraron. Cuando estuvo en 20.000 euros, que hubo mucha... La red de Bitcoin tuvo mucho estrés. Las transacciones llegaron a durar varias horas y unas comisiones por transacción estuvieron hasta en $50. Las transacciones en Bitcoin, pues si no lo sabéis, no dependen de la cantidad, ¿vale? O sea, es una cantidad fija. Al minero le da igual que cuánto valor transmitas, si transmites 10 Bitcoins o 1 o 2 satoshis. El satoshi es la unidad mínima de Bitcoin. Es el octavo decimal. O si transmites 2 satoshis, bueno, 2 satoshis no, porque no sería rentable, porque te gastarías más en transacción en la transacción que lo que estás enviando. Pero sí, hoy por hoy yo creo que estamos ya en cuestión, seguimos igual, en cuestión de minutos. Y sí, siguen siendo, incluso con varias horas, incluso cuando la red estuvo estresada, sigue siendo unas prestaciones mucho mejores, sobre todo a nivel internacional, que la que nos ofrece cualquier sistema bancario tradicional occidental. Su adopción como tecnología peer-to-peer, no olvidemos que sí, Bitcoin es una tecnología peer-to-peer, está fuertemente vacunada contra manipulaciones externas a la voluntad de las partes. Vuelvo a lo mismo, o sea, desde hace 10 años, todas las transacciones en Bitcoin, no ha habido ni un solo error en las transacciones. ¿Es completamente seguro? Pues no, de hecho se pueden robar. De hecho, hay una noticia, leí últimamente que un exchange había perdido todo su capital. ¿Sabéis lo que es un exchange? Bueno, un exchange es como una bolsa de criptomonedas, ¿de acuerdo? O sea, es a donde tú acudes cuando quieres comprar. Generalmente, ¿vale? Puedes comprarlo también particularmente. De hecho, hay webs que te ponen en contacto con gente que desea vender, gente que desea comprar. Pero generalmente lo más práctico son los exchanges. Los exchanges son los que te permiten, pues, hacerlo con tarjeta y todas estas cosas, ¿no? Pues hay un exchange que ha perdido todo su capital porque su fundador ha muerto. Su fundador ha muerto, con lo cual la contraseña donde estaba esa cartera pues ya no la conoce nadie y se ha perdido todo el capital que había ahí, se ha perdido. Obviamente este es un caso extremo, ¿vale? Se puede perder, pero obviamente también se puede robar. Si eres descuidado te roban las claves o demás. No es como una cartera física, aunque se llamen carteras de bitcoins. Una cartera física o la tienes tú o la tiene otro, pero no la tenemos los dos a la vez. Sin embargo, las carteras de bitcoin, si se copian, sí las puedes tener varias a la vez. De hecho, puedes pensar que estás completamente seguro cuando realmente alguien te ha cogido tu contraseña o tiene tus claves y hasta que no pierdes el dinero no te das cuenta, ¿vale? Tú sigues pensando que tu cartera es segura y demás. Sí, Bitcoin depende de aparte de esto, obviamente si somos más disciplinados y cuidamos bien de nuestra seguridad. De hecho, una de las cosas que agradezco mucho a Bitcoin como profesional informático que soy es el interés en la seguridad que está despertando en todo el mundo, ¿no? Porque tenemos herramientas de seguridad para asegurar la confidencialidad de nuestras comunicaciones y nuestros datos y demás muy potentes desde los años 80, desde que se creó, creo que fue en los 80 o antes incluso, la tecnología de cifrado asimétrico. Sin embargo, son justamente las criptomonedas y Bitcoin las que están haciendo que la gente pues tome más conciencia de la seguridad informática y de cómo usar esas herramientas pues para su beneficio. Aparte que claro, las herramientas también se han
se están mejorando, sobre todo los interfaces para que sean más fáciles de usar, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de que tengamos disciplina, de que no nos roben nuestras cuentas y demás, el punto flaco de Bitcoin o de todas las criptomonedas, bueno, el punto flaco, el punto de riesgo son los mineros, ¿vale? Son los nodos, los mineros son aquellos nodos de Bitcoin que emiten las monedas. ¿De acuerdo? O sea, hay dos tipos de nodos, hay dos tipos de usuarios en la red de Bitcoin. En la de Bitcoin y en la de otras criptomonedas que se basan en blockchain. Hay otras que no se basan en blockchain, que hablaré también de ellas. Pero los mineros son los que emiten las monedas, los que validan las transacciones. Obviamente yo puedo hacer una transacción y decir que me entrego a mí mismo 20 bitcoins desde no sé qué cuenta, pero obviamente alguien tiene que asegurar que obviamente hay 20 bitcoins en esa cuenta y que se pueda hacer esa transacción, que esa transacción es válida, ¿no? Los mineros son los que validan estas transacciones. ¿Cómo confiamos en los mineros? Confiamos en ellos porque son muchos. De tal manera que si uno miente, se va a descubrir fácilmente, porque todos los demás, por puro interés, pues denunciarán eso, porque no quieren que la red caiga. Bitcoin depende de la honradez de aproximadamente el 60% de la potencia de minado de la red. La potencia de minado... bien, ¿cómo se valida una transacción en Bitcoin? Obviamente está el usuario que dice quiero enviar estos Bitcoins desde mi cartera a la cartera de fulanito. Entonces el minero lo que hace es comprobar que con las transacciones anteriores, la blockchain es pública, con lo cual tenemos las transacciones anteriores. Pero las transacciones están identificadas por un número, no sabemos quién hay detrás, no hay nombres, no hay apellidos, no hay nada. Pero sí que es el mismo número. O sea, si alguien ha recibido 20 bitcoins en el pasado, pues es fácil, si esa misma persona, ese mismo número, ese mismo identificador, hace ahora una transferencia, pues es fácil ver si tiene saldo, ¿no? Mirando la blockchain entero, si tiene saldo para cubrir esa transferencia. Entonces, los mineros son los que comprueban estos, mirando el histórico de la blockchain. Y una vez paquetizan las transacciones, o sea, cogen varias transacciones y las meten en un bloque, por eso se llama cadena de blockchain, es cadena de bloques, lo paquetizan en un bloque y utilizan el algoritmo de minado de Bitcoin. El algoritmo de minado es algo así como un sorteo, ¿de acuerdo? O sea, los mineros proponen el bloque y tienen que averiguar un número en un juego matemático que solo se puede averiguar por fuerza bruta. Por fuerza bruta quiere decir que tienes que probar números y números y números muy rápidamente hasta que justo ese es el que da con la tecla. Por así decirlo, es como si los mineros es como si participasen en una lotería en el que gana el que emite números más rápidos, números aleatorios más rápidos, ¿eh? Que es lo que llamamos la potencia de minado. Tienes más potencia de minado cuando tienes un hardware, cuando tienes una máquina que te emite esos números mucho más rápido, con lo cual tu probabilidad de que el bloque que tú propones sea aceptado en la blockchain es mayor. Cuando un bloque es aceptado en la blockchain, se acepta uno cada minuto, creo que es. Cada minuto hay un nuevo bloque en la blockchain. Puede que no sea un minuto, ¿de acuerdo? Ahora mismo no recuerdo exactamente los detalles. Pero bueno, si el minero que ha propuesto y que ha sido validado ese bloque se lleva una recompensa en bitcoins, ¿no? Una recompensa en bitcoins que ahora mismo está en 25 bitcoins. Era 50 en 2011-2010, seguía siendo 50, pero se dividió, como os digo, el algoritmo cuando se ha emitido una serie de monedas, pues el algoritmo divide la recompensa. Se empezó en 50, ahora 25, la próxima cuando se vuelva a dividir será 12,5, etcétera, etcétera, etcétera. Así hasta los 21 millones. Aparte de esa recompensa, que hoy al cambio pues es bastante interesante, también se cobran comisiones. ¿De acuerdo? Los mineros son libres de cobrar sus comisiones o no son libres de rechazar, pero sí que priorizan obviamente cuando haces una transferencia hay una comisión que tú puedes pagar o que puedes aumentar, ¿de acuerdo? Que tiene unos mínimos o se te recomiendan unos mínimos porque si es muy baja los propios mineros no te aceptan esa transacción
Hay un mínimo, pero tú puedes subirla, de tal manera que se priorizan. Generalmente los mineros priorizan pues aquellas transacciones que van con más comisión o que ofrecen más comisión. Bien. ¿Cómo puede ser a la vez transparente y anónimo? Que hablábamos antes. Y creo que ya lo he explicado, pero me he adelantado un poco, pero bueno. Sí, las transacciones y las cantidades están disponibles públicamente. De hecho, si tenéis un móvil podéis verlo en blockchain.info, por ejemplo. Es una de las múltiples webs que te ofrece una vista de la red, y ahí podéis ver todas las transacciones que se hacen al día en la blockchain, las cantidades y demás. Pero los agentes económicos pues solo están identificados por su identificador su identificador anónimo. Con lo cual, pues no hay, a no ser que haya alguna manera de relacionar ese identificador con un DNI o con una persona o como una empresa, o que la empresa directamente, muchas veces, por ejemplo, los exchanges sí que publican sus códigos para que todo el mundo pueda ver las transacciones. Y cuando tú quieres asegurar, pues como emisor o como entidad, por ejemplo, no sé, si el Partido Libertario decidiera emitir una criptomoneda, pues obviamente las transacciones de esa criptomoneda, el Partido Libertario, pues lo suyo es que publicase su identificador público para que todo el mundo pudiera ver las transacciones de esa criptomoneda. De hecho, si como creo, los bancos centrales, yo creo que nos va a quedar más remedio, pues al final adopten esta tecnología, esto va a ser muy bueno porque vamos a poder ver exactamente en qué se gastan el dinero, a quién le dan el dinero, etcétera, etcétera, lo cual redundará en una mejor, en un sistema bancario malo y corrupto que tenemos, pero un poco más transparente y demás, porque lo cual es beneficioso para todos. Hay también otras tecnologías, otras criptomonedas que tienen requisitos más fuertes de confidencialidad, con lo cual son mucho más anónimas. Y generalmente la blockchain no es pública, o no es tan pública como la de Bitcoin. El problema que suelen tener es que son más lentas, ¿vale? ¿De acuerdo? Generalmente las monedas que tienen requisitos de seguridad y confidencialidad más fuertes, pues son más lentas, más complicadas, en el sentido de que sí, es más complicado hacer transacciones, tardan más, etc. Las comisiones son mayores también. Incluso hay criptomonedas que te ofrecen las dos posibilidades, que tienes una red pública, por así decirlo, una blockchain pública y otra privada para transacciones que no se quieren publicar. ¿Es realmente descentralizado? No hay intermediarios, sí. La propia red actúa de intermediaria, como hemos dicho, a través de la actividad de los mineros. Bueno, los mineros son intermediarios, obviamente. O sea, pero la diferencia que tienen con otros intermediarios en el sistema financiero actuales es que no hay una barrera de entrada. O sea, cualquiera con el hardware, bueno, si vamos a ponernos a minar bitcoins, pues hoy por hoy es bastante caro. O sea, necesitamos invertir mucho dinero y probablemente montar una empresa. Hay otras criptomonedas que incluso lo podemos hacer con nuestras tarjetas gráficas, con los ordenadores. Pero lo fundamental es que no hay ninguna barrera de entrada. O sea, no hay nadie que te diga, no puedes montar un banco. Bueno, no sé si sabéis, aquí en España, y supongo que en los demás países igual, para poder montar un banco, el bancario es el único sector que necesitas un permiso. De hecho, necesitas el permiso de los bancos ya establecidos para que te autoricen a poner tú un banco, ¿vale? En el caso de Bitcoin, aunque los mineros no son bancos, pero bueno, nada te impide más que el dinero, los recursos que buenamente tengas, en ponerte a minar bitcoins o cualquier criptomoneda. Sin permiso de nadie, sin barreras de entrada. ¿Por qué es el precio tan volátil? Bueno, hoy por hoy ahora mismo no es tan volátil, pero bueno, sí, desde sus inicios Bitcoin ha sido muy volátil. Bueno, hay que entender que todos los mercados emergentes, porque Bitcoin no deja de ser un mercado emergente, son pequeños y volátiles. Yo le digo a todo el mundo que
sobre todo en cosas así que no son tan seguras y demás, que, bueno, o incluso cosas que teóricamente son más seguras, que solo invierta lo que se puede permitir perder. Sí que es verdad que Bitcoin sí que ha supuesto una exposición mayor de mercados tan volátiles a la ciudadanía, ¿no? Generalmente la ciudadanía, pues a través de los reguladores y del Estado y tal, pues está protegida de mercados tan volátiles, no de estafas, ¿vale? Porque el Estado sí que nos estafa en otras cosas, pero sí, probablemente es uno de los es la primera vez, ¿no? que un mercado emergente o que un mercado tan pequeño tiene una adopción tan rápida a través de los móviles, y a la gente de a pie, es decir, o sea, no hay instituciones ni nada, sino que directamente la gente de a pie solo tiene que bajarse una aplicación o dos para tener los bitcoins ahí o otras criptomonedas, etcétera. Sí, es ciertamente interesante el caso de Bitcoin, porque yo creo que es la primera vez que asistimos, o sea, documentalmente, ¿de acuerdo?, a la creación de una criptomoneda. Obviamente sabemos, por ejemplo, que el oro se inventó, o alguien empezó a usar oro, pero no está muy claro cuándo, ni cómo, ni por qué, igual que otras múltiples monedas, ¿no? Bueno, obviamente las fiduciarias o las del Estado sí sabemos cuándo se crearon exactamente y demás, porque realmente se hacen con decretos leyes y estas cosas. Pero lo que es una moneda que surja espontáneamente del mercado, que sabemos por la teoría económica que surgen monedas del mercado, porque tenemos el oro y demás, pero es la primera vez que lo tenemos, pues como digo, que ha sucedido hace 10 años, que está perfectamente documentado, que está... O sea, a nivel... Yo no soy economista, pero yo supongo que a nivel de teoría esto sí que abrirá las puertas a mucho más conocimiento en este sentido. A ver si Rayo nos hace un poco de nueva teoría de esto. El Bitcoin ha sido dado por muerto y calificado de burbuja múltiples veces. Bueno, la última vez... Esta presentación la hice cuando antes de que estuviera, ¿no? Sí, yo creo que antes de que llegase a los 20.000 probablemente la primera vez que di esta presentación. Pero bueno, los que lo llevamos siguiendo desde hace tiempo, yo probablemente desde 2010 o así, que tengo conocimiento y que voy siguiendo, yo lo he visto a $30, que no compré, y lo he visto a 300, que los vendí, y bueno, y últimamente lo he visto a 1.500, lo he visto a 20.000 y lo he visto a los 4.000 dólares que está ahora mismo, ¿no? Entonces, yo no sé, yo siempre pienso en los pobres periodistas, ¿no? que cada cierto tiempo pues están con la manía de Bitcoin y dirán, otra vez la manía de Bitcoin, pues debo llevar 5 años dando noticias sobre la burbuja y sobre el reventón de la burbuja y ahora otra vez tengo que dar noticias. ¿Bitcoin es una burbuja? Pues hombre, sí, obviamente los 20.000 dólares que valía el año pasado, pues no creo que tuvieran, o sea, un crecimiento así exponencial si no tenía nada detrás y como obviamente se demostró después. Pero lo que es una equivocación es darlo por muerto. De hecho, claro, estás viendo, ha bajado ha llegado a bajar hasta los 3.600 desde los 20.000, que es una buena caída. A 20.000 no llegó a 19.000 y estuvo un día ahí. Creo que en una semana hizo 15.000, 12.000, una cosa por el estilo. Pero bueno, ya ha llegado a 3.600, ahora estoy viendo, lo he mirado ahora, hacía mucho que no lo veía, pero vamos, está en unos 4.000. Para alguien que lo compró a $30 sigue siendo vamos, desde luego, el mayor negocio del siglo. Ahora, pues sí, sí, también podemos plantear si sube el Bitcoin o baja el dólar, o baja el euro, ¿no? Porque no olvidemos que tanto el dólar o el euro desde el inicio de la crisis se bajaron los tipos de interés. En Europa creo que seguimos en el 0%, no sé si se ha subido algo. Creo que la Reserva Federal sí que ha subido un poco el precio del dinero. No sé si está al 1 o 2%, pero bueno, sigue siendo el dinero fiduciario, el dinero estatal está cada vez más barato. O sea, está cada vez más inflacionario.
no solo en Venezuela, que en Venezuela es un desastre, obviamente, pero sí, o sea, hemos salido, dicen que hemos salido de la crisis, sin embargo los tipos de interés pues siguen bajos, bajísimos, y seguimos en unas economías que hoy por hoy dependen completamente de la deuda. O sea, tenemos unas economías ahora mismo que funcionan a base de aumentar la deuda. En Estados Unidos, la deuda de Estados Unidos ya, no sé, la mayoría de expertos la dan como impagable. O sea, es una cosa... Es ya tan sumamente monstruosa que nadie se cree que eso vaya a ser pagado en ningún momento. Solo se cubre con nuevos créditos, como se está cubriendo en Europa y en la mayoría del mundo, pero no tiene buena pinta, sobre todo con presidentes que les da por iniciar guerras comerciales internacionales y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, si sube el Bitcoin o baja el dólar. Pues sí, como hemos visto, en el intercambio de bienes económicos siempre hay dos precios. Cuando hablamos de un precio, generalmente hablamos del precio del dinero. Pero cuando intercambiamos dólares por yenes, ¿cuál es el precio? ¿El del dólar o el del yen? O cuando intercambiamos bitcoins por dólares, ¿cuál es el precio? ¿El del dólar? O sea, sube. Si es más caro es porque ha subido el bitcoin o porque el dólar cada vez es más barato. O el dólar cada vez permite comprar menos. ¿Por qué Bitcoin pone nerviosa a Christine Lagarde? Bueno, Christine Lagarde fue la primera voz destacada desde el Estado en advertir de los peligros de Bitcoin y las criptomonedas para el negocio que ella dirige, ¿no? Christine Lagarde, bueno, no sé si la conocéis, es la presidenta, creo que sí, del Fondo Monetario Internacional, que es, junto con el Banco Mundial, pues es algo así como la cúspide de todos los bancos centrales del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que las posibles regulaciones son imposibles. O sea, el Estado chino lleva ya varios años con las criptomonedas y todo lo que es la compra-venta de criptomonedas, los exchanges completamente prohibidos. O sea, prohibidos. Y sin embargo, China sigue siendo donde hay más mineros, donde se compran y se venden más. Bueno, China o Estados Unidos, pero el mercado chino es cada vez más grande. De hecho, podemos ver, también en Venezuela también se está usando mucho Bitcoin. Podemos ver una relación, ¿no? Cuando el Estado es cada vez más agresivo con las finanzas, cuando el Estado no te permite sacar tu dinero, cuando el Estado no hace más que degradar la moneda, degradar tus ahorros y demás, es cuando cuando el Estado es más agresivo, ¿no? Es cuando también vemos un contrabando, ¿no? Porque en China obviamente es contrabando o es un delito, pues más contrabando de bitcoins, más acaparamiento de bitcoins y demás. Lo cual, nuevamente, es una buena noticia porque limita, o sea, es otro problema que tienen los estados cuando el Estado dice no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a emitir aquí dinero, o voy a subir impuestos, o voy a tal, porque quiero gastar en esto, o quiero repartirlo a mis amigos, o comprar votos, o lo que sea. Pues la gente de a pie, ¿vale? No solo aquellos que tienen el suficiente dinero para pagar abogados y llevarse el dinero a paraísos fiscales tradicionales, sino que la propia gente de a pie con un móvil pues puede comprarlo, puede mantenerlo ahí. De hecho, si lo mantiene seguro y solo tú sabes la contraseña, es imposible que te lo robe nadie. O sea, no puede venir Hacienda y decir vale, no has pagado, pues te lo quito de la cuenta, o te lo cojo de aquí, o te embargo no sé qué, o te embargo no sé cuánto, no, es inembargable, además, con lo cual es muy, muy peligroso para los intereses del Estado. Esto sigue siendo una predicción. Yo creo que la competencia de Bitcoin con el sistema financiero tradicional, aún estamos hablando de David como contra Goliat, ¿vale? ¿De acuerdo? Aún la capitalización de Bitcoin, además que ha bajado desde los 20.000, pues sigue siendo muy pequeña comparada con lo que se mueve a diario en el globo en dólares o en otras monedas. Pero sí, yo creo que de alguna manera, y sobre todo a medida que las nuevas generaciones ya se vayan habituando más a este tipo de tecnologías, que la propia competencia hará que los bancos centrales adopten la tecnología y tengamos blockchains públicas de los bancos centrales o del Banco de España o del Banco Europeo o de quien sea.
Lo que puede significar, y significa, el establecimiento de una auditoría continua en tiempo real y abierta 24 horas, 365 días al año, sobre la actividad del Banco Central o de otras instituciones que adopten esta tecnología y que hagan las blockchains públicas, ¿no? Hombre, en el caso de los bancos centrales, pues sería muy raro. Puede que adopten la tecnología y luego digan, no, la blockchain no la hacemos pública, pero no sé, entiendo que la gente se quejaría, ¿no? Pero bueno, otras cosas hemos visto. Bitcoin es la vía de escape de la represión financiera. Aquí pongo de protagonista a Venezuela. Sí, en 15 años de control de precios, la inflación acumulada fue de 900.000. Estas noticias son antiguas. La inflación de 2018 ha sido de millón o más del 1.000.000%. Para los que no tengan muy claro lo de la inflación, esto es como decir que en enero de 2018 el pan vale 20 pesetas y en diciembre de 2018 el pan vale 1.000.000 de veces más. O sea, el pan en 2018, en diciembre de 2018 vale 20 millones de pesetas. Como comprenderán, pues es una situación que no permite el cálculo económico, no permite que la gente ahorre, no permite que la gente gaste en lo que necesita, etc. Con lo cual, sí que Bitcoin se ha convertido en no la principal vía de escape, porque para eso tienen el dólar, de la represión financiera en Venezuela. Y China y otros estados. Pero bueno, pongo de ejemplo Venezuela porque no hay... Porque, pues, lamentablemente es lo más representativo actualmente. Sí, la lucha es suave, ¿vale? Me han preguntado antes que si veía a los estados pues amigables, ¿no?, con esta tecnología. Pero no lo veo. Lo que veo en general de los estados es mucha propaganda. A veces pasa por bien intencionada, en el sentido de que vamos a regular para que sea más sencillo, no sé qué, pero siempre lo que tienen son limitaciones y siempre una lucha suave. Bueno, antes era suave, últimamente cada vez es más agresiva con las regulaciones, pero de propaganda. Es una burbuja, hay mucha estafa, y es verdad, hay mucha estafa, tened cuidado. No fiéis, leed mucho, o sea, si vais a meteros y no os habéis metido nunca, leed mucho, recabad mucha información, pedid opiniones, terceras opiniones y demás. Pero sí, o sea, lo que está sucediendo en los estados occidentales, a diferencia de China o de otros estados que son más agresivos o más directos en este sentido, es pues eso, un intento de vía de limitación, sobre todo a través de la propaganda. Porque a nivel de regulación, o sea, tenemos el Estado chino que lo ha prohibido, y con lo poderoso que es el Estado chino, porque el Estado chino tampoco es un Estado pobre precisamente, y es incapaz de limitarlo. Yo creo que tanto Christine Lagarde como sus amigos pues saben perfectamente que las regulaciones no van a servir más que o bien para ponerle puertas al campo, con lo cual probablemente es mucho más efectiva la propaganda en contra, ¿no? Porque bueno, de convencer a la gente de que no lo use antes de prohibirle que no lo use. Sí, el volumen, ya lo he dicho, del sector cripto, no solo de Bitcoin, es minúsculo aún. Y la propaganda sí que puede llevar a justificar y acelerar otras medidas liberticidas. Aunque bueno, no parece que el Estado necesite a Bitcoin para seguir siendo liberticida. Pero de hecho, estas predicciones, cada vez tenemos una mayor censura y control estatal en Internet. Bueno, yo creo que todo el mundo somos conscientes de esto, sobre todo mirando los últimos meses. Puede llevar, esto no ha sucedido, pero bueno, puede llevar a una relajación de garantías sobre nuestra propiedad o la introducción de impuestos especiales en este sentido. Ninguna de estas dos cosas han ocurrido aún, afortunadamente. Bien. La tecnología blockchain permite eliminar intermediarios y barreras de entrada. Aparte del financiero, hablamos siempre del sector financiero, pues es desde donde creció Bitcoin y sigue siendo el sector principal de Bitcoin. Pero sí que tenemos otros sectores donde puede ser útil y seguramente será útil. Por ejemplo, el tema de seguros. Los seguros, cuando queramos asegurar el coche o cualquier cosa, podemos llevar a tener con estas tecnologías
contratar un seguro sin necesidad de una supervisión central, simplemente pues con una mutua. ¿Sabéis lo que es una mutua? Lo que era una antigua mutua de trabajadores, ¿no? Antes de la seguridad social, antes de Bismarck y demás, pues el Estado no... lo que tenían los trabajadores cuando se ponían enfermos o lo que sea, contrataban entre ellos mutuas. O sea, lo que tenían eran un fondo en el del que tiraban entre todos, que aportaban entre todos y que tiraban. Vamos, es básicamente igual que la seguridad social, solo que sin el robo. ¿Vale? Entonces a través de esto, pues sí, podemos tener seguros sin supervisión central, o sea, con una confianza. Por ejemplo, si hay una empresa, pues lo que pasa es que aún no está sobre esta de seguros, que lo que hace es que tú puedes recabar avales. Por ejemplo, tienes 18 años, acabas de sacar el coche y claro, no te contrata nadie o te ponen unos seguros muy altos o demás, ¿no? Generalmente eso ya se hace actualmente, pero bueno, lo que puedes, por ejemplo, coger a tus padres, oye papá, pues mira, contrátame o apóyame, aválame en cierto dinero para un seguro. Y, por ejemplo, consigues 5 personas que dicen, mira, yo confío en ti de que no tengas ningún accidente, porque si vas a tener un accidente yo voy a perder dinero. O sea, yo te aseguro en vez de tener una sola empresa que cubra toda la prima de tu seguro, todos los costes cuando pasa algo, pues puedes tener una mutua, puedes organizar una mutua peer-to-peer en el que ese seguro pues venga de tu propio entorno, de tu familia, de tus amigos, etcétera, etcétera, sin necesidad de depender de una empresa, que a lo mejor también te interesa depender de una empresa, ¿vale? Pero bueno, si no tienes otro remedio, siempre tienes esta posibilidad. Es como estamos hablando de las cuentas bancarias. Hay gente en el mundo que no puede tener una cuenta bancaria. Mucha gente en países no tan desarrollados, pues que a lo mejor tienen bancos, pero los bancos directamente no les dan una cuenta, porque su capital es mínimo o sus expectativas son pocas. Tampoco tienen acceso a créditos, ¿de acuerdo? Porque los bancos no les prestan, etcétera, etcétera. Entonces, a través de Bitcoin, otras criptomonedas, pues sí que podemos establecer unas cuentas. La creación de cuentas es muy barata, por ejemplo, y sí que podemos imaginar y tener una perspectiva de que en poco tiempo podemos tener a toda la humanidad bancarizada, cosa que hoy por hoy no existe, ¿no? O no pasa. Con lo cual, bancarizada quiere decir pues, que el agricultor de la India pues, puede tener acceso a créditos, a microcréditos, desde cualquier otra parte del mundo, a donaciones, etcétera, sin necesidad de tener que pasar por intermediarios. Seguros. Bueno, los ICOs, ¿no? Obviamente sí, el crowdfunding. El crowdfunding ha sido una revolución. Sin Bitcoin ni nada. El crowdfunding ya es una revolución financiera desde hace tiempo. Aquí en España se limitó, Mariano Rajoy limitó el crowdfunding por la presión del lobby bancario. Actualmente en Europa las empresas se capitalizan en un 70% a través de bancos y en un 30% a través de otros factores. En Estados Unidos es más pequeño. En Estados Unidos se financian las empresas en un 50%, 40-50% a través de banco y otro 60% pues, con otras herramientas, ¿no? Como la de crowdfunding. Pues, supongo que conocéis Kickstarter, o múltiples webs que ofrecen, pues, a lo mejor hay un producto que no puede salir al mercado porque no tiene porque el coste de realizarlo pues, no permite para una tirada suficiente para justificar su coste o demás, pues la gente lo que hace es montar un Kickstarter. Entonces, a una gente que está interesado en tener eso para hacer una tirada corta o una tirada larga, ponen dinero entre todos a cambio del producto y sin pasar por bancos ni nada. Por eso a los bancos no les gusta mucho eso, pues logran hacer el producto, logran producirlo, logran distribuirlo, etcétera, ¿de acuerdo? Esto ha sido limitado, claro. El problema del crowdfunding centralizado o el crowdfunding dependiendo de empresas es que te viene el Estado español y te dice, pues no, aquí ya no... O sea, aquí te pongo un límite y no puedes recabar más de tanto dinero, que es lo que hizo Mariano Rajoy hace unos años. Sin embargo, a través de las criptomonedas que se pueden establecer sistemas equivalentes, pues no hay ninguna manera que el Estado pueda ir a una sola empresa, ¿no? Tendría que ir a
a millones de personas o a miles de personas a meterle la mano en el bolsillo a miles de personas en vez de metérselo solo a uno, ¿no? Que es esa empresa. En redes sociales y medios de comunicación podemos tener redes sociales en las que no haya censura. Últimamente la censura en las redes sociales lamentablemente está a la orden del día, sobre todo en Twitter, pero vamos, en Twitter, Facebook y demás están implantando medidas con la excusa de las fake news y demás, están implantando medidas de censura bastante duras, de bloqueo de cuentas, además por motivos políticos en muchos casos. Entonces, a través de esta tecnología ya hay sistemas de reputación, puedes evitar esa censura de modo peer-to-peer, etcétera, etcétera. Puedes publicar tus cosas sin que nadie pueda censurarlas. Y también es una manera de que no te puedas desdecir. O sea, no borro el tweet y ya no he dicho esto, ¿no? Está registrado para siempre. Y sistemas reputacionales confiables, elaboración de contratos y leyes de forma descentralizada y voluntaria. Obviamente esto es el último paso, ya en muchos sentidos, porque si podemos elaborar leyes, si podemos imaginar, ¿no?, que elaboremos leyes sin depender de... O sea, las leyes que acordemos entre nosotros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podríamos tener una constitución, ponerla en la blockchain y que demostrásemos ese apoyo pues, con un aval económico, por ejemplo, de tal manera que todo el que aporte un aval económico hacia esa constitución, pues entiende que sigue esa constitución o que sigue esas leyes, ¿eh? Esto es ya el último paso, esto ya significa pues, eso, el fin del Estado, de la organización política actual tal y como la conocemos. Sobre este tipo de cosas de leyes no he visto ningún proyecto en este sentido, pero sí que hay, por ejemplo, el proyecto Aragón, no sé si lo conocéis, pero bueno, es español y al final es un registro mercantil completamente independiente del Estado. O sea, el proyecto Aragón, la mejor forma de entenderlo es como un registro mercantil. O sea, tú puedes montar tu empresa sin necesidad de acudir al registro mercantil de España o a otros, simplemente registrándolo en el proyecto Aragón y demás. Y sirve como sistema reputacional, ¿no? Claro. O sea, en el sentido, pues igual que he hablado de la Constitución, pues, por ejemplo, hay empresas, hay criptomonedas, que lo que hacen es... Sí, termino, ya voy a terminar. Pero hay criptomonedas como Steam, por ejemplo, aunque Steam no sé si sigue existiendo, pero bueno, hay sitios de blogs en lo que tú empiezas, cuando te creas un usuario, te dan una cantidad de criptomonedas, puedes ganar más. De hecho, las de Steam creo que estaban a $1 o más o menos cada Steam. Y tú puedes usarlas para valorar posts o publicaciones que hacen otras personas, de tal manera que, oye, pues me gusta este autor, pues bueno, en vez de un like, pues le das una propina, por así decirlo. Obviamente cuando te quedas sin ella tienes que gastar más, tienes que tener más, con lo cual tienes que publicar tú cosas interesantes para que la gente vea también. O sea, es un modo de reputacional, o sea, no te basta solo con darle un like, que es relativamente gratuito, ¿no? Pero bueno, si ya pones un dinero o ya lo buscas como un negocio, pues al final tienes cosas muy interesantes sin necesidad de una empresa central, de un periódico, de un editor, de no sé qué, simplemente estableciendo un mercado competitivo en el que al final los mejores son los que publican más y los que obtienen más beneficio. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado y os haya aclarado alguna cosa y Irune, muchas gracias. Como siempre ya sabéis que hacemos un ratillo para hacer preguntas, o sea que me pedís el micro, lo paso. Muchas gracias por... Se registra el sonido, pero no hay grabación. Muchas gracias por la charla, ha sido súper interesante. Bueno, quería preguntarte si el Partido Libertario se va a presentar a las elecciones. Empezamos fuerte. ¿Y qué postura tiene el Partido Libertario sobre el Bitcoin?
Bueno, empiezo por la segunda. Sí, el Partido Libertario, nosotros tenemos una propuesta de legalización, no de regulación, pero despenalización del uso de criptomonedas y de hacerlas más fáciles. Bitcoin es una moneda que se creó con un fuerte contenido ideológico, libertario para más señas, ¿vale? Se creó, sobre todo, los que empezaron a moverla cuando valía céntimos, simplemente por jugar y tal, y no sé qué, y los que siguieron manteniendo y tal, era por motivos mayormente ideológicos. Obviamente hoy en día no, hoy en día tiene una utilidad real, no era como cuando valía céntimos o cuando se emitió el primer bloque, pues que eso no lo usaba nadie ni valía nada, ¿no? Pero siempre ha tenido un fuerte componente ideológico y aparte es una herramienta contraeconómica, ¿no? Como decía Samuel Conkin III, que no confiaba en los medios políticos, a diferencia de mí, obviamente, que yo sí confío en los medios políticos, pero confiaba en la destrucción, en el derribo del Estado a través de la economía, a lo que llamaba contraeconomía. Yo creo que cuando Samuel Conkin III escribió el manifiesto, yo creo que no, claro, obviamente no existía Bitcoin, pero creo que Bitcoin es justamente el ejemplo, o sea, es esa contraeconomía, es el principio básico de la contraeconomía, de la revolución contraeconómica que Conkin quería con esto. Y respecto a los medios políticos, ¿vale? Pues sí, sabéis que tenemos elecciones el 28 de abril, aunque los partidos estamos ya, sobre todo los extraparlamentarios, estamos ya trabajando en las candidaturas, porque nos toca recoger firmas, sobre todo en Madrid. Entonces, pues bueno, nuestro objetivo es presentarnos aproximadamente en unas 8 provincias, incluyendo Madrid, para lo cual necesitamos un montón de firmas, aproximadamente 6.500 firmas. Entonces, ya que os pido a los que podáis y queráis ayudar, pues bueno, que os informéis y nos ayudéis para tener la papeleta del Partido Libertario en Madrid el próximo 28 de abril. Y bueno, no sé, espero haberte contestado. Gracias. ¿Preguntas? Has hablado de que el Bitcoin tiene un valor real. Yo no lo veo por ninguna parte. He dicho que es un bien que es un bien real. El valor, pero a ver, precio tiene, vale 4.000 euros, 4.000 dólares ahora mismo. Vale, ahora mismo porque alguien lo puede comprar, pero mañana puede valer $1 y no tiene ninguna cosa detrás. Nada más que la apreciación de gente que especula en ese tema. Hombre, la especulación está a la orden del día, obviamente, pero yo creo que he dado ya unas cuantas razones de por qué tiene valor o por qué la gente considera valiosa. Ya, porque el precio que te aseguro, si tienes aquí una exiliada venezolana, que el Bitcoin tiene mucho valor en Venezuela. Que sí. Pero el Bitcoin tiene un problema de salida que es que gasta energía y no produce nada más que un numerito. En cambio, un banco central coge un papelito, lo imprime y ya tienes el mismo valor. Ya, pero bueno, yo creo que lo he explicado antes, pero bueno, no sé, si quieres lo hablamos luego. ¿Tenías alguna pregunta? O... bueno, vale, gracias. Yo antes de comentar mi pregunta, muchas gracias por la charla, y me gustaría ser meticulosa en una cosa para que se entienda mejor mi pregunta, y es que comentaba usted que los tipos de interés son el precio del dinero. Sí, a ver, hay varias teorías económicas, sí, pero bueno. El tipo de interés es el precio de acceso al crédito, al endeudamiento o al repago futuro. El precio del dinero es los bienes reales que podemos comprar con ese dinero. De hecho, usted mismo decía que le daba igual que en Venezuela el tipo de interés fuera de un 30%, que no quería la moneda por la inflación. O sea, le daba igual que el precio fuera un 30%, que sigue sin quererla, porque su valor y su precio real definido correctamente, como le comentaba. Sí, lo he expresado mal. O sea, el interés lo que es el precio del tiempo, no o del dinero se puede decir, sí. Del acceso al crédito. Pero bueno, un poco... se puede decir que es el precio del tiempo, sí. O sea... vale, sí, perdón. Yo veo un poco utópico y me gustaría entender cómo la criptomoneda, que actualmente es moneda, puede llegar a convertirse en dinero. Quiero decir, yo veo una paradoja y creo que lo que hace que no sea moneda le impide que pueda serlo. Actualmente, pero es que el Bitcoin ya es moneda. O sea, es que no se... No es moneda, en tanto en que se usa como medio de pago y como reserva de valor en todo el globo. Tiene miles de transacciones diarias. No es unidad de cuenta. Entonces, nada más que de las 7 características para que sea moneda, no es unidad de cuenta.
Bueno, depende de la teoría que estés siguiendo, pero vamos, no sé, si tiene que cubrir 7, pues bueno, a lo mejor en esa teoría pues no es dinero. Pero vamos, a mí lo que me interesa es un medio de pago. Yo lo uso como dinero, te lo aseguro, y yo y mucha gente lo usamos como medio de pago. Yo compro cosas con Bitcoin. Sí, como dinero perfectamente, sí, es dinero. Entonces, ¿qué es lo que no es, según? Sí, claro, yo comentaba que no es moneda. Entonces, mi pregunta también viene, a ver si puede comentarme también un poco de esto, que si nos vamos al Bitcoin, el 80% de la tasa de hash o de la minería la tienen 6 gigantes chinos. Si esta gente se une y hace un ataque del 51% como el que tuvo Bitcoin Gold el año pasado, me ha dado por irme a la noticia y veo que se robó con este ataque 18 millones de dólares en tasa de cambio. En la medida en la que esos bienes que usted comentaba tienen el precio en Bitcoin ligado en última instancia a una divisa fiat, lo que está haciendo es mermar su precio, así de fácil, simplemente con la centralización. Es lo que se hizo. ¿Qué impide que esto vuelva a pasar? Y por tanto la gente que tiene esa criptomoneda pierda, como pasó el año pasado, 18 millones de dólares. Hombre, a ver, si tienen 6 gigantes, ya lo dudo mucho. A ver, serán 6 empresas, porque luego lo que hay es mucha pool, ¿vale? O sea, hay pool de minería. Tú estás hablando de 6 pools de mineros, ¿no? Sí. 6 pools. Vale, pero en las pool, la pool no es solo una empresa, que tiene todo. El control de que la dirige. Sí, en claro. En última instancia todo pasa, toda acción individual pasa por ahí, por ese filtro. ¿Cómo se programa? Sí, del que maneja la pool, vale, sí, pero la pool también depende, a ver, si la pool empieza a... Quiero decir, cuando se hace una transacción que no es válida, alguien lo va a notar. O sea, si tú tienes un sexto o estás haciendo dinero con un sexto de la producción de Bitcoin, lo último que te interesa es mandarlo a tomar por saco la moneda. Aparte, necesitarías poner de acuerdo a todo. Claro. Lo que se hizo en el ataque fue rechazar toda aquella En Bitcoin Gold, sí. El Bitcoin Gold es una moneda que llegó creo que hasta los $50 y tuvo una capitalización muy baja. O sea, ese ataque, el 51%, cuanto más grande es la red y cuanto más grandes son los mineros, es cada vez más complicado de hacer. Es como cualquier cártel. O sea, en un cártel, cuanto más competidores hay, cuanto más grande es el sector, más difícil es hacer un cártel. Cuanto más grande es el mercado, cuando el mercado es pequeño, es muy fácil que hagas un monopolio, si solo tienes 2 o 3, pero cuando el mercado es ya global, o sea, no sé, además, como te digo, son pools. O sea, si una de esas pools lo que hace es una de ellas, claro, si la hacen las 6 a la vez, pero ¿qué ganan haciéndolo? Pues destruyen Bitcoin. O sea, destruyen Bitcoin, pierden toda su inversión, porque no olvidemos que tienen una inversión brutal en equipos ahí, que ya además es específica de Bitcoin, o sea, que sigue ese algoritmo, con lo cual sí, sacarían un dinero y luego tirarían toda la inversión. Sí, incurren en hacer doble gasto, lo cambian a moneda fiat y se van, que es lo que se hizo en el otro caso. Claro, pero en el otro caso quiero decir que es que, a ver, Bitcoin Gold se minaba con una tarjeta gráfica, que a lo mejor no sé, era un mercado muchísimo más pequeño. Y es un mercado además que, bueno, Bitcoin Gold es de 2018, ¿no? De 2018, o sea, que lleva un año... Bueno, de hecho no creo que vuelva a funcionar más si ha tenido un ataque del 51, no creo que la gente vuelva a comprar mucho de ello. Si lo hacen con Bitcoin, pues sí, se cargan toda su inversión de 10 años. Aparte que, como digo, no es... O sea, sí, son 6 empresas, pero la gente... O sea, si yo tengo una máquina, una ASIC, por ejemplo, para minar Bitcoin, yo normalmente no voy a minar yo solo, voy a meterme en una pool. Probablemente en una de esas 6, son las que cobre menos comisiones. Pero si esa pool empieza a hacer el tonto, ¿sabes? Pues yo mi máquina la meto en otro lado. O sea, vale, sí, el control de minado está en esa pool, pero no está todo el control. O sea, la máquina es mía y la máquina yo la pongo en esa pool o la pongo en otra. Y si veo que no me resulta confianza, pues la meto en otro lado. O sea, es posible, si todo es posible. Es posible que se pongan de acuerdo los 6, que lo manden toda la porra y que se lleven el dinero, pero no sé, es que, claro, aquí la cuestión es que están ganando mucho más dinero ahora. O sea, ahora están ganando dinero, claro, con la minería. Claro. Están sacando los premios y las comisiones de manera completamente honesta y legal. Sí, pues no sé, a lo mejor alguien que lleva 10 años metiendo pasta en esto y tal, pues le cruza los cables y dicen, pues voy a mandarlo toda a la porra porque no gano dinero. Pero bueno, además está asegurado que los mineros ganen dinero, en el sentido de que pues cuantas más transacciones, cuanto más minería hay, más difícil es el sorteo este que he hablado antes. Cuanto más mineros hay,
Cuanto más potencia de minado hay, más difícil el algoritmo lo que hace es subir la dificultad. Pero esto también funciona de otra manera. Cuanto menos mineros hay porque el precio baja, pues también la dificultad es más baja y con lo cual el acceso es más... Si hubiera una transacción, no sé qué, es que tendría que ser mucho dinero además, claro. O sea, y tendrías que... Sí, un doble spending y luego cambiarlo a fiat rápidamente y demás, sí, claro. No sé, yo lo veo francamente complicado. O sea, veo mucho más fácil, por ejemplo, la quiebra de cualquier banco de occidental. De hecho, bueno, ha quebrado el Popular hace nada y eso nadie decía que era una burbuja ni nada. Tenemos en la historia de las preferentes y tenemos un montón de historias. No sé, el 90% de los dólares. Pérdida del 90% de bueno, ya, los sí es. Si ya nos ponemos así, el dólar, ¿cuánto ha perdido su valor? Que es moneda fiat en el último siglo. Pues prácticamente todo el valor del dólar. Y es una moneda emitida por un banco central, por la Fed. O sea, si nos ponemos en momentos así de cataclismos, pues sí, todo puede pasar, pero se supone que, hombre, no sé, yo no lo veo, todo puede pasar, pero vamos, tendría que bajar, no sé, yo creo que para que sucediera eso tendría que bajar mucho el precio. De tal manera que a algunos solo le quedara ese remedio para... ¿Le importa que haga una preguntita desde Twitter? Vale, y ahora mismo le doy la palabra. Bueno, me han mandado varias preguntas desde Twitter. Voy a hacer una. Un tal Diego pregunta: algunos gestores value españoles parecen estar descontando un escenario como el de los 70. ¿Cómo cree que lo haría Bitcoin ante una estanflación? Tengo entendido que en países inmersos en crisis monetarias tipo Venezuela, Bitcoin tiene alta demanda. Sí. Y te lanzo otra pregunta. Dice, ¿cree usted que el no tener un uso no monetario da cierta fragilidad al precio y dificulta que se estabilice? ¿Cree que el comercio prohibido puede jugar aquí algún papel como soporte de la demanda? Perdona, lo último. El comercio prohibido se puede jugar. A ver, no sé lo que es una estanflación, ¿vale? Perdón, pero sí, yo veo unos escenarios si la cosa sí que... Que no sube ni baja, o sea, el IPC se mantiene en cero. Que se estanca. Sí, exacto. Que se estancan los precios. Sí, los estados no pueden diluir deuda, en fin. Pues sí, no, claro, pues pasaría... Ahí depende de lo que haga el Estado. El Estado siempre puede liberar un poco la economía y dar, pero bueno, generalmente no hace eso, con lo cual sí veo un escenario más como el de Venezuela, que la gente tienda... Bueno, no tiene por qué ser a Bitcoin, pero bueno, a otras monedas más serias o más fuertes como el dólar. Había otras dos preguntas, ¿verdad? Te digo, un segundo. Sí. Que algunos gestores value españoles parecen estar descontando un escenario como el de los 70. ¿Cómo cree que lo haría Bitcoin con la estanflación? Y tengo entendido que en países inmersos en crisis monetarias tipo Venezuela, Bitcoin tiene alta demanda. Bueno, eso ya lo has explicado. Sí, he hablado de ello. De hecho, ¿Y crees que el comercio prohibido puede jugar algún papel como soporte de la demanda? Hombre, desde luego, claro. Sí, estoy convencido en buena parte, sí, no he hablado de ello, pero sí, obviamente todos aquellos bienes que están prohibidos y demás, pues Bitcoin y otras criptomonedas más confidenciales pues son ideales para transaccionar con ellos. Tenemos la bahía, el caso de la Deep Web de Ulrich, que además un idealista libertario y demás, bueno, que tenía, si lo conocéis, ¿cómo se llamaba? La ruta de la Silk, ¿no? Silk Road. La Silk Road, sí. Por eso cayó Bitcoin en el 2014, de hecho. O sea, dicen que cayó por eso. Sí, cuando... Pero todo el comercio ilegal perdió ese soporte y el precio se redujo. Sí, y aparte Ulrich sigue en la cárcel, acusado además de asesinato y demás. O sea, es una cosa... Yo creo que este es el equivalente... El tema de Silk Road es el equivalente de Napster. Si los que seáis más mayores os acordáis de Napster, cuando empezó todo el tema de descargas peer-to-peer y demás y tal, pues el Estado estadounidense pues lo que hizo fue dar ejemplo, ¿no? Con la mayor empresa que había entonces de descargas peer-to-peer, que era Napster, pues cerrándola y tal y demás. Luego se fueron a por Kim.com y... Sí, bueno, y luego Kim.com se exilió y demás, pero bueno, obviamente el torrent sigue más vivo que nunca y yo creo que con Bitcoin pasará lo mismo, sí.
Yo sigo viendo varios problemas. Uno es que el coste de la producción del Bitcoin es un coste superfluo muy elevado. El segundo, porque gasta una cantidad de kilovatios tremendos para producir un Bitcoin, que en cualquier banco es una anotación en cuenta que es baratísimo. Sí, que además luego puedes borrar, ¿no? El segundo, no lo puede borrar, eso depende. Porque en todas las instituciones financieras existe la seguridad, la auditoría y el control. Y luego la auditoría del Banco de España y la auditoría del Banco Central. O sea, seamos serios. Después está el escalamiento de las transacciones, el precio de las microtransacciones. O sea, las criptomonedas no admiten escalamiento de volumen de operaciones. Bitcoin no, pero otras sí. Depende. Ethereum y todas estas tienen problemas, bueno, con la Lightning Network sí. Tienen problema de escalamiento y los micropagos no se pueden hacer. Después está el tema de que el Bitcoin sin una exchange donde puedes pasar de euros a Bitcoin no te sirve para nada. Hay cajeros, sí. Y ahí te pilla el Estado cuando le dé la gana para poner el canon Google o el canon Bitcoin o el canon Ethereum. Me da igual. Sí, eso sí lo saben. Vale. ¿Alguna pregunta más? No, pues voy a ver si voy a leer otra más de Twitter. Dice, ¿cree usted que se puede montar un sistema de pasivos bancarios sobre Bitcoin? ¿Qué porcentaje de reservas de Bitcoin se necesitarían los bancos para garantizar su liquidez? ¿Existen formas de almacenar esas reservas semicentralizadas sin riesgo de sustracción? Pues no lo sé. ¿Cuánto necesitarían los bancos para asegurar la liquidez? Supongo que depende también del precio de Bitcoin o del valor que le den a Bitcoin o otras. No, yo creo que acabarán creando sus propias criptomonedas los bancos centrales. No, hoy por hoy no creo yo que, no sé. Hombre, si hicieran algún ataque, lo más sencillo sería comprar Bitcoins y hacerse con el mercado. Lo que pasa es que yo creo que eso iría en su propia contra, ¿no? Porque la gente que no lo vendiera vería el precio subir muchísimo. Y había otra cosa, ¿no? La pregunta. Perdona, es que como son varias a la vez. A eso, que sí existen formas de almacenar esas reservas semicentralizadas sin riesgo de sustracción. Sí, claro. Sí. A ver, si tú la proteges, sí, claro. Al final es como una clave secreta, ¿vale? Tu cartera de Bitcoin o tu cartera al final consiste en una clave secreta. Es una clave que si solo la sabes tú, pues nadie te la puede robar. Es mucho más fácil de guardar que el oro, por ejemplo. No sé, el oro... ¿Se puede llegar a hackear? No, con la tecnología actual, o sea, romper el algoritmo, averiguar la clave de cifrado, no. A lo mejor si pones una clave muy fácil, pues por fuerza bruta o demás, pero no, con la tecnología, a lo mejor con computación cuántica, que también se está avanzando en eso, puede llegar a ser posible, pero hoy por hoy de hecho están saliendo criptomonedas resistentes a algoritmos cuánticos también, aunque aún no existen para prever estas cosas, pero hoy por hoy con la tecnología que hay no es posible romper el cifrado, o sea, cuando tienes un cifrado... No, y la de Bitcoin además utiliza el algoritmo elíptico, que es bastante fuerte. Pues si fuera RSA o así, no sé, el RSA, que es el que usan los navegadores, el HTTPS, pues la clave, si tienes una clave de 2048 bits, aunque creo que ya no usa, pues eso creo que estaba estimado que te la podían romper en una semana o algo así, pero con unos aparatos, con unas máquinas grandes, ¿no? Pero bueno, con unas máquinas a disposición de estados y demás y tal. Pero no, la que utiliza Bitcoin, las de la elíptica y demás, o incluso una RSA ya de 4096 bits o de más bits es muy... O sea, a lo mejor estamos hablando de meses hasta que la rompan, ¿no? Bueno, ni de meses, no, es que no... Tendrías que tener mucho dinero para, no sé, que alguien invierta ahí una máquina, pues yo que sé, que esté a disposición de la CIA o así para robarte tu cuenta. ¿Y qué posibilidades crees que existe, que hay de regulación física, ¿no? Más allá de legislación que se puede hacer? Sí, yo creo que a través de los exchanges se puede hacer. El Estado puede... De hecho, creo que es lo que está haciendo, ¿no? Aparte de cerrarlos, ¿no?
pues yo creo que al final sí, empezará a meter regulación financiera, como está ya regulado lo demás, sobre todo a los exchanges centralizados. Los Bitcoin no es centralizado, pero los exchanges sí que la cartera, pues como os contaba que ha muerto y se ha perdido todo el dinero, ¿no? Pues las carteras suelen estar centralizadas. Con lo cual, como es un punto centralizado, es más fácil al Estado pues cargar contra ello que no con 2 millones de... O sea, es más fácil ir contra una gente que tiene a lo mejor 1000 bitcoins que contra 1000 personas con un bitcoin cada uno. Básicamente. ¿Se puede actualizar el código? ¿Se puede, perdona? Actualizar el código. ¿O solo se puede hacer un fork de un blockchain y luego cambiar tus divisas? A ver, el código se puede cambiar. Aquí el problema es el protocolo, ¿vale? El Bitcoin es un protocolo de comunicaciones. Es una forma de organización que de tal manera se organizan las máquinas, ¿no? Los programas entre ellos, que siguen un protocolo. ¿De acuerdo? Entonces, si tú cambias ese protocolo, o sea, si cambias el código de tal manera, tú puedes cambiar el código para que haga muchas cosas. Si tú cambias el código para que ese protocolo cambie, si cambia el protocolo, por ejemplo, con Bitcoin Cash o Bitcoin Gold, son forks de Bitcoin, a los que simplemente, creo que en el caso de Bitcoin Cash, el tamaño de bloque es más grande, con lo cual permite más transacciones por minuto. Y Bitcoin Gold creo que era algo parecido. Pues si tú cambias eso, al cambiar el tamaño de bloque, estás cambiando el protocolo. Con lo cual, y no son protocolos compatibles, porque uno tiene un tamaño de bloque de tanto y el otro tiene un tamaño de bloque de tanto. Entonces, las máquinas no se pueden comunicar entre ellas porque el protocolo es distinto. Entonces, tienen que usar el mismo protocolo. O sea, ya no es una cuestión de que tú puedas actualizar tu código, pero si tú actualizas el código de tu cliente y ya no se puede comunicar con el resto de la red, pues de poco te sirve, ¿no? O sea, puedes cambiar y el código se cambia y se van solucionando errores y demás. El código del cliente de referencia, por ejemplo, ¿vale? El cliente de referencia que está hecho en C y demás, aunque hay otros clientes. Pero bueno, aunque haya otros clientes y otras implementaciones y otros programas, todos usan el mismo, o todos tienen que usar el mismo protocolo. Dentro de la industria Bitcoin, o más bien dentro de la rama de criptomonedas, ¿preocupa de alguna forma los proyectos que tienen grandes bancos como Citigroup, Deutsche Bank, Santander, etcétera, etcétera, en términos de investigación de sus propias criptomonedas, que puedan llegar a utilizar como competencia al respecto? Y si crees que la banca central va a intentar proyectos similares, aunque probablemente sin éxito, para desarrollar o adaptar las monedas actuales a tipología cripto. Creo que he hablado de esto, pero sí, yo creo que la evolución natural es que los bancos centrales o la banca tradicional acabe adoptando estas tecnologías, ¿vale? De una u otra manera. A mí como libertario me encanta la competencia, incluso si es estatal, pues sobre todo porque, o sea, no veo, a mí personalmente no me preocupa. De hecho, creo que es una evolución natural y creo que es beneficioso además para todo, que los bancos y la banca tradicional empiece a usar más la tecnología y tengamos transferencias más baratas, internacionales, más asequibles, más abiertas a todo el mundo, más controladas también, más transparentes. Y eso. En competencia, no sé, siempre os hablaba antes, pero bueno, Bitcoin es muy bueno como referencia de las demás criptomonedas y sobre todo y es una herramienta pura del mercado, ¿vale? Entonces yo creo que ningún estado, aunque ponga su propia tecnología y demás, va a evitar que Bitcoin siga ahí, siga ahí, vaya, sí. Sobre todo, pues eso, para mercado B, para también como una herramienta de última adopción de parte de la gente cuando el Estado se pasa o es demasiado agresivo financieramente, etc. A ver, yo creo que va a haber, aunque se diga que no hay intermediarios, y hablamos antes de los micropagos, yo no creo que Bitcoin esté destinado a ser una herramienta de micropagos, ¿vale? Aunque se haga lo de la Lightning Network, conozco la solución, pero no me parece... O sea, creo que... O sea, el Lightning Network, ¿de acuerdo? Es una extensión del protocolo, no es un cambio de protocolo, pero es una extensión del protocolo que se ha propuesto para asegurar los micropagos. Pero yo, por lo que tengo entendido, simplemente lo que hace es que, por ejemplo, tú llegas a un acuerdo con Amazon, por ejemplo, Amazon Prime, ¿vale? Te contratas el Amazon Prime y en vez de pagarlo con tarjeta o lo que sea, pues haces un depósito de 10 bitcoins o de una cantidad.
De tal manera, o sea, se hace ese apunte y luego en la Lightning Network es como que se hace un crédito, ¿vale? Es como que tú metes ese dinero, o sea, tú les das 10 y pagas la comisión de minería de esos 10 bitcoins para todo ese gasto que hagas de esos 10 bitcoins en Amazon, pues no pagar más comisiones, ¿no? Sí, eso vale, pues está muy bien, pues eso para Amazon, para tal y demás, pero como solución general a micropagos no veo. Sí que veo otras monedas, por ejemplo Bitcoin Cash, por ejemplo, que justamente se hizo el fork para aumentar la velocidad y demás, pues sí que hay otras monedas como Bitcoin Cash u otras que pueden servir como... hemos hablado del oro, pero aparte del oro está la plata. Generalmente el oro se usaba como valor, o sea, como para guardarlo, y la plata para hacer las microtransacciones, ¿vale? Sí. Litecoin Litecoin creo que tiene un problema muy parecido. Bueno, el tamaño del bloque es mayor, ¿no? Pero bueno, sí, Litecoin o cual sea, pero yo no veo, o sea, yo Bitcoin veo una tecnología equivalente a lo que es una transferencia o una cuenta bancaria. Yo no pago un café por transferencia, ahora nadie pagamos un café por transferencia porque no tiene sentido, te va a costar más la comisión de la transferencia, aparte es lento, no sé qué tal, ¿no? Entonces, yo veo más Bitcoin como un sustituto de esas herramientas de pagos internacionales, de reserva de valor, de transferencias de dinero, pero no para pagar cafés o para tal. Claro, cuando valía 30 céntimos, sí. Cuando empezó, y yo entiendo, sobre todo, por ejemplo, con toda la polémica que ha habido y la guerra declaradas entre Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, no sé qué. Claro, Bitcoin Cash lo que dicen los que proponen, los que creen que Bitcoin Cash es una herramienta mejor, es que es más el origen de Bitcoin, que era para que sirviese como micropagos y demás, y en cierto modo pues tiene razón, ¿no? Porque al principio sí que cuando valía 30 céntimos, $1, pues la gente sí que pensaba en Bitcoin como una herramienta de micropagos. Pero claro, actualmente no tiene mucho sentido. Sí puede haber soluciones como esa, pero yo veo más el uso de monedas secundarias para estas cosas. Además, además no solo una moneda secundaria, sino a lo mejor muchas, ¿no? Depende de con quién trates. Pues que yo veo un futuro en el que cada empresa tendrá su propia cripto, al final. Eso ya ha pasado en Inglaterra hace cientos de años. Había una época donde todas las tiendas tenían su propio token. Hay un libro que trata de eso, se llama 500. Sí, bueno, antes de la banca central, los billetes... O sea, que esto no es nuevo, es lo que quiero decir. O sea, claro, antes de la banca central, de que se impusiera la banca central, cada banco emitía sus pagarés, que eran los billetes de banco, realmente era un pagaré del banco, generalmente nominado en oro, ¿vale? Que era lo que eso, tantos gramos, pagaré de tantos gramos de oro, tal. Y tú cuando ibas al bar a tomar algo o a invitar o a comprar lo que sea, pues lo que veían es un billete del banco este o del banco otro este. Y yo me fío de este banco, con lo cual sí, pero este billete de este banco que está quebrado, que huele aquí un poco mal, no lo quiero, ¿sabes? Ahora no, ahora todos son euros y todo huele igual, entonces, ¿sabes? No, quiero decir. Uno de los problemas que yo veo también en el Bitcoin es la irresponsabilidad en cuanto a la legalidad de las transacciones. Todas las transacciones ilegales de ransomware y todo eso se hacen en Bitcoin. Entonces, eso está fomentando todas las mafias en contra de los usos de la, el ransomware ya se hacía antes, sí, ya lo en la sociedad. Pero con el dólar y el euro también. ¿Quién controla el dinero que pasa? Si queréis saber, por favor, coged el micro porque si no, no se registra. Sí, pero el dólar y el euro al final pasan por un banco. O sea, aunque sean falsificados. Que también pero la realidad es abogado, ¿no? La realidad es... Y el Bitcoin por un exchange, no sé. No, vamos a ver. Imagínate que tú tienes Bitcoin en tu ordenador, tienes tu clave, y te entra un hacker, y te cascan ahí, te cifran tu ordenador y te piden Bitcoin para liberarlo. Sí, conozco un caso personal. Si te piden dólares, lo tienes que mandar por correo, o lo vas a mandar los por correo, o haces una anotación en cuenta a través de un banco. Haces una transferencia. ¿Sí? Pero eso ya queda, y eso está a la vista. En cambio, en Bitcoin no, en Bitcoin es igual. Anónimo, no. Tú le das los 10 Bitcoin al tío que te ha hecho el ransomware y eso desaparece. Eso desaparece, es que se queda todo registrado. Claro, lo que es anónimo.
Bueno, no sabes quién, pero a ver, pero el ransomware, pero sí, el ransomware sí, porque si tú pagas los bitcoins, tú sabes a quién se lo has pagado. Y puedes seguir esa transacción, sí. O sea, no es anónimo. Sí, es anónimo. Es trazable, pero no es anónimo. Claro, y lo he dicho antes, que es anónimo y transparente. Sí, sí. Y lo he explicado, sí. Sí, sí, pero es anónimo. La policía no puede ir a pillarlo. Ah, no, la policía. Bueno, a lo mejor depende. Haga usted una transacción a Gran Caimán, a ver si la encuentra. No sé, no sé. O sea, digamos, es trazable. Si tiene un móvil lo puede ver. Mira, en blockchain.info, ¿aquí tenemos internet? No, pero aquí pone, bueno, no sé, vamos a probar. TeamViewer, ¿esto qué es? Sí, no le deja salir de ahí porque si no eso se va. Una pregunta. Sí, perdona. Bueno, imaginemos que en un futuro, pues resulta que todas las transacciones se hacen en Bitcoin, o la mayoría, y arrinconamos a las monedas fiat, ¿no? Supongamos ese panorama, ¿no? Futuro. ¿Habría alguna forma de que el Estado no nos robara impuestos con ese esquema de transacciones en Bitcoin, sabiendo que son anónimas? ¿O qué mecanismos encontrarían los Estados para seguir metiéndonos la mano en el bolsillo? Hombre, a ver, el Estado siempre puede ir a tu casa a quitarte los bienes, ¿vale? Para eso tiene. Y de hecho tiene medios de sobra para ello. Lo que pasa es que es mucho más barato que se lo des tú, ¿vale? Y resulta más apropiado. Pero bueno, o sea, medios tienen. Mientras son ellos quienes tienen las armas y quienes tienen el ejército, pues, aunque no te den sus bitcoins, aunque no le des tus bitcoins o no tengan manera de coger tus bitcoins, sí que pueden ir a tu casa a cogerte otras cosas, ¿no? Otros bienes y demás. Y aparte, a ver, es complicado. Bitcoin es anónimo, o sea, si tú quieres, pero también es complicado. O sea, si tú lo compras a través de un exchange, y, por ejemplo, hoy en día en Europa, creo que ya hay una regulación de que todos los exchanges tienen que recoger el DNI de todas las cuentas. O sea, que Europa está obligando a los exchanges a que den los datos de sus clientes, con lo cual a través de un exchange ya no es anónimo. Menos en Bitcoin. Siempre puedes comprárselo a un particular y demás, y siempre que ese particular no esté trazado y no se sepa a quién se lo ha dado y tal, etcétera, etcétera, pues sí se puede mantener el anonimato. Pero a ver, o sea, medios para cobrar impuestos los tienen. De hecho, en Estados Unidos ya los están cobrando a través de los exchanges. De hecho, lo que dicen es que es mucho más fácil pagar impuestos así, porque como directamente el exchange te lo saca de cada transacción o lo que sea, pues... Sí, estamos hablando de que casi todo sea en Bitcoin, o sea, que no haya que participar. Sí, ahora. Es que si no se registra lo que... El supuesto que estaba comentando era que todas las transacciones se hagan en Bitcoin prácticamente, o sea, que no haga falta pasar a través del exchange. Yo no creo que todas las transacciones se lleguen a hacer. Supongamos en un futuro dentro de 20 años. No, tienen unas limitaciones, pero que se hagan a través de criptomonedas, sí. O de criptomonedas. Sí. Pero aún así, como tú dices, efectivamente el Estado puede ir a tu casa o puede ir a una empresa determinada y confiscar bienes físicos, ¿no? Ese sería el método. O sea, el Estado no va a perder. La banca nunca pierde dinero. O sea, la banca siempre gana. O sea, por mucho que... O sea, esto lo hace más difícil, ¿vale? O sea, esto se lo hace más difícil y tal, pero vamos, ten por descontado que si necesitan hacer lo que sea, lo harán. Como ya lo han demostrado. ¿Podrías explicar un poquito para los que no sepan muy bien a ver, Bitcoin es bueno, muy importante? No se ve, ¿no? Aquí. No se ve. Claro, no lo se veo ve. aquí, pero no... No se puede proyectar. Bueno, si vais a blockchain.info o blockchain.com, ahí tenéis la cadena de bloque. O sea, si tú haces, si pagas un ransomware a alguien, aparecerá ahí, en esa... Sí, pero eso no me importa. Lo que importa es que lo pilla la policía. Bueno, tú puedes... Bueno, la policía puede seguir. Código. Claro. Pero bueno, si está en las Islas Caimán, ya que sé, me puede ir la Guardia Civil a las Islas Caimán, quién sabe. No sé, pero... Les invitarán a un café o un mojito y ya les mandarán... A ver, tú puedes seguir el rastro de dinero. O sea, no sabes quién es, pero puedes seguir el rastro de dinero y en qué lo gasta, a quién se lo da y tal. Y si lo gasta de forma pública. Pero esto es como si lo das en dólares.
pero sí se puede rastrear, aunque sea, pues se ha visto cuando los tuyos encuentros en Suiza o los papeles de Bárcenas, la cuenta que está... En Suiza sí, en Caimán no sé, claro, en Suiza sí, porque... Es que la diferencia es el secreto bancario. Claro. Claro. No tiene secreto bancario. Ya, no, Suiza, claro, Suiza antes y Andorra antes, ahora ya no, pero bueno, sigue habiendo, cada vez hay menos refugios fiscales físicos. Hay exchanges que han colaborado de forma, vamos, sin que nadie les obligue, colaboran con frecuencia teniendo listas negras de dinero que se sabe que es fraudulento y ha habido procesos judiciales a partir de eso. Y en España también. Sí. Ya se ha confirmado que a varios exchanges Se ponen todos a hablar y si se me Dais permite... más micrófonos, Irune. Sí, si se me disculpa. permite, ya que el caballero hizo la pregunta 2 veces sobre el consumo de Bitcoin. ¿Sobre qué? Sobre el consumo eléctrico de Bitcoin sí. mediante la minería. Nada, solo mencionar que esto en mi opinión no es un problema, sino una solución, ya que el consumo eléctrico es básicamente el tamaño del candado que ata las páginas del libro de cuentas. Sí, no, a ver, esto tiene un valor de confianza, o sea, si... Las nubes de minería gastan miles de kilovatios, ¿eh? Sí, y en el futuro será el 1% de la electricidad mundial, básicamente. Toda esa electricidad es para mantener las zarpas de los estados lejos de la blockchain. No, y actualmente... No, que hay un artículo, no tengo la cifra exacta, pero el sistema monetario tradicional gasta más energía que lo que se gasta en minería actualmente en Bitcoin. Sí, si tú juntas todos los bancos centrales, gubernamentales y demás, toda la energía que gastan y todo el gasto que supone, es bastante inferior a lo que gasta la blockchain. Gasta más los cloud computing. Se gasta más en cloud computing que los bancos centrales. Estamos hablando de un mercado de un banco que atiende, en mi opinión es que está bien gastado. Que atiende a 3 millones de clientes gasta muy poquita energía porque las transacciones en un banco, el coste es mínimo. Es un apunte en cuenta que es escribir un registrito aquí. Sí, que luego lo puedes borrar además. No, eso no, te he dicho que eso está muy controlado. No sé, yo conozco casos del 1 de enero aparecer y desaparecer el dinero de las cuentas. Seamos serios. Quien no es estoy muy serio, lo he visto. El problema no son los bancos, el problema es el 100.000 euros. Estado que tiene una imprenta. El 31 de diciembre desaparece y el 1 de enero aparece. El problema es el Estado que tiene una imprenta para hacer billetes. Ese es el 4% del problema. El 97 restante, que ese crédito no... No sé, bueno, tengo que decir que yo no soy economista, ¿vale? O sea que... No sé, pero vamos, los... ¿Tienes pregunta? No, yo quería preguntar, a ver si llego, porque al final... ¿Nos podrías contar un poco de aplicaciones prácticas, sobre todo de la tecnología blockchain? Estoy pensando en el caso estonio. ¿Vale? Porque me gustaría que la gente supiera que más allá de que usemos Bitcoin para comprarnos un café o en Amazon Prime, es verdad, la tecnología realmente es lo que va a liberar a la sociedad humana en el futuro. Sí, el Estado estonio, como antiguo sufridor de la Unión Soviética, pues es una sociedad muy amante del libre mercado, habiendo sufrido esta soviética en sus carnes. Y tienen en Estonia todos los registros públicos, tanto los de DNI, lo que sería el DNI, empresas, notarías y demás, lo tienen de forma electrónica y usando tecnologías de blockchain. Bueno, no tienes que ir a Bueno, no he hecho nunca, pero creo que puedes montar una empresa desde aquí, por ejemplo, en Estonia, tranquilamente, dentro de la Unión Europea, sin moverte de aquí, dirigirla desde aquí, registrarla allí desde aquí y todo a través de todo con tecnologías de la blockchain. Con lo cual sí, es un buen ejemplo y son cosas que en el Partido Libertario pues nos gustaría mucho implementar o promover, ¿no? En vez de tener los registros españoles antidiluvianos, como tenemos ahora, que tardan meses en hacerte cualquier cosa, o te lo hacen mal o tal, pues... Los costes notariales que aquí son terribles para la economía. No gastan electricidad, pero bueno, se llevan su
De hecho, tanto es así que ¿por qué me gustaría, me interesó que hablaras un poco de Estonia? Porque claro, Estonia a nivel económico ahora mismo... Sí, mejor que de Venezuela. Sí, según el propio índice de fiscalidad mundial que saca la Tax Foundation de Estados Unidos, pues en Europa es la primera economía. O sea, pero con gran diferencia en comparación con todas las demás. Hombre, y es gracias precisamente a la liberalización y a la adopción de este tipo de... Es que al final, ¿qué es la blockchain? La blockchain es un registro público. Un registro público como cualquier... Lo que pasa es que global, accesible inmediatamente, disponible 24 horas, 365 días al año. Y bueno, claro, es que claro, sí, vale, gasta electricidad si lo hacemos en blockchain, en Bitcoin, no tiene por qué ser Bitcoin, pero ya nos tenemos que... No, termina. Que va. Pero sin embargo, te ahorra un montón de costes notariales, de trabajo, de tiempo, y lo tienes públicamente. O sea, es una bajada de costes muy, muy interesante respecto a lo que tenemos ahora. Sobre todo en sueldos, pero eso ya, claro. El aumento de libertad. Sí, al aumento de la libertad, sobre todo. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Dani. Otra vez, gracias muchas gracias a a todos por haber venido. Gracias a todos. La semana que viene tendremos charla del director académico del instituto sobre el mito de la separación entre religión y Estado. O sea que pinta interesante. Y como podréis leer en el evento, no se retransmitirá por streaming ni se grabará. Entonces, si a alguien le interesa, os animo a que vengáis. Muchísimas gracias.